se ha conocido desde el primer día de clases. Y cada uno de estos criterios que están establecidos tienen criterios técnicos en su valoración, los cuales han sido aplicados tanto en la primera como en la segunda entrega. Y es más, cada uno de vuestros trabajos, como ustedes saben, se ha revisado, se ha dado la puntuación y el profesor, apenas fue posible, casi inmediatamente, prácticamente inmediatamente, devolvía como retroalimentación de los sílabus con las observaciones y con la puntuación para cada ítem establecido en este instrumento elaborado para la calificación o valoración o evaluación de los proyectos de investigación. A lo largo de la asignatura, solamente para recordar, es que, primero, para investigar, como les dije, importante es poder identificar algo que requiera ser investigado. Por lo tanto, el tema central del proyecto es el planteamiento del problema. Una vez que se ha identificado el problema, para lo cual les dije, lo más importante es leer, leer y leer. Es decir, conocer a profundidad el tema que vamos a investigar. Y creo que en gran medida casi todos o todos han logrado ese objetivo en más o en menos. Unos con un mayor desarrollo, otros un poco menos, pero que todavía se puede ajustar en el tiempo. De hecho, que cada quien tiene una valoración respecto a este puntaje en la hoja de calificación. Pero lo mismo, para cada punto y para cada ítem, hemos indicado cómo es que se debe hacer, cómo es que se debe elaborar, y hemos planteado criterios técnicos para la formulación del problema, del objetivo, de la hipótesis. Criterios que tienen que cumplirse, que no son caprichos del profesor, sino que son requerimientos y exigencias de los métodos de investigación. Porque como les dije también, hay que mostrar y demostrar que no solo manejamos el tema del cual estamos investigando, sino además debemos demostrar que manejamos el método científico. Y así en la primera fase vimos el capítulo 1 y lo que significa luego el capítulo 2 y en las últimas semanas y en esta última fase hemos visto el capítulo 3 y donde en cada caso hemos indicado y dado indicaciones, incluso, por ejemplo, para el caso de alcance y diseño, cuántos párrafos debería haber y qué cosas debería considerarse en cada párrafo. Con ustedes también hemos calculado la población y muestra, etcétera, etcétera. En ese sentido, recuerden que en realidad este es el esquema oficial que tiene la universidad y es de fiel cumplimiento. Todos estamos obligados a cumplir todos estos aspectos que plantea el esquema. Yo no podría decir, mire, he visto que en otros proyectos, etcétera, no hablan del alcance, hablan del tipo de investigación. No, vamos a cumplir, porque finalmente más o menos es lo mismo. Lo que pasa es que a veces se hacen énfasis en ciertas cosas y en otras no. Pero finalmente estamos obligados. Supongamos, y otra vez, que alguno de ustedes hace su proyecto y el próximo semestre requiere un financiamiento y se presentan a Concitec. Entonces, Concitec les va a alcanzar un esquema
que no necesariamente es este. Es muy parecido. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a adecuar nuestro proyecto al esquema que nos pide Concitec, de tal manera que nos adecuemos a los ítems que requiere Concitec, porque esa es la única forma de que Concitec pueda revisar. Si nosotros a Concitec le presentamos este proyecto con este esquema, ¿qué es lo que va a ocurrir? Simplemente Concitec ni lo va a revisar, porque lo primero que va a revisar Concitec es un decir, porque podría ser otra fuente de financiamiento también, nos va a decir, usted no cumplió con el esquema, con los ítems que nosotros consideramos que son necesarios ser presentados de esa forma y en ese orden. Entonces, para que se entienda que no es que este es el mejor esquema ni el otro es el peor, sino es el esquema que ha adoptado la institución y el cual nos tenemos la, digamos, si se quiere, la obligación de poder considerarlo de manera propia. Muy bien. Entonces, y en cada uno de estos casos, sobre todo asociados a las evaluaciones, ustedes, además de recibir la retroalimentación y la información, todos han tenido la posibilidad de revisar y sobre todo de hacer los reclamos que considerasen necesarios. Y también debemos puntualizar que todos han identificado su idea de investigación y el diseño y el tipo de acuerdo a lo que han querido. Hay personas, como dijimos el día de ayer, que han optado por hacer estudios de carácter transversal descriptivo. Hay otros que han optado por hacer transversal analítico y otros, algo menos, han optado por hacer casos y controles. Como dijimos ayer, ¿es mejor algún tipo de estudio respecto al otro? No. Todo parte de cómo se identifica el problema y para generar conocimiento y responder a esa necesidad, si es suficiente un estudio transversal descriptivo, se hará un estudio de ese tipo. Pero si ya se requiere un estudio casos y controles para identificar factores de riesgo, entonces se hará ese tipo de estudios. Muy bien, entonces no se olviden que toda esta calificación y todo esto que hemos conversado es para que recuerden que existe una hoja de calificación que a medida que van corrigiendo y mejorando el proyecto, deben ir revisando para ver si van alcanzando la puntuación. Es más, podrían tener pues una autoevaluación, la cual podrían contrastar con la nota que le dé el profesor respecto al proyecto. Muy bien. Dicho esto y con los recuerdos respecto a que esos criterios están establecidos como parte de los métodos de investigación, el día de ayer terminamos hablando del plan de análisis de datos. Hoy vamos a hablar del cronograma, del presupuesto y financiamiento, la matriz de consistencia, la matriz de instrumentos, las referencias bibliográficas y los instrumentos de recolección de datos. Recordando que ya muchos de estos temas ya los hemos manejado y solamente los vamos a recordar como corresponde. Entonces vamos a entrar a ver el tema del cronograma y el presupuesto. Muy bien. A ver, vamos a ver. Déjenme ver. Y como hemos hecho a lo largo de esta asignatura, para dar los ejemplos, hemos considerado un estudio que se hizo, un proyecto que se hizo el año 2019,
con estudiantes de la asignatura de metodología de la investigación, por eso que hay 5 miembros, cuyo título era Factores asociados a la depresión durante el embarazo en gestantes del Hospital Regional del Cusco, donde además en el mismo semestre no solo elaboraron el proyecto, ejecutaron la investigación y elaboraron el informe final. El informe final en formato de tesis y el informe final sobre todo en modo de publicación científica, ¿no? Algunos de estos trabajos ya van a empezar a publicarse en la revista de Salud Andina, justamente de estos estudios que han hecho los alumnos. Muy bien, entonces vamos a ir a lo que nos corresponde, porque también esto nos ha permitido poner de ejemplo en algunos casos el desarrollo de la asignatura. Ahí están las, muy bien. Entonces, necesitamos ver el tema del cronograma. Y para el cronograma, tenemos que hacer el cronograma y vamos a utilizar el cronograma de Gantt, así se llama, G-A-N-T-T, Gantt. Y donde en este cuadro, ¿no?, en esta primera columna, se colocan todas las actividades que vamos a desarrollar hasta que hagamos la entrega del proyecto o la sustentación de la tesis. ¿Correcto? De hecho, como les dije a estos alumnos, en los 4 meses y medio, casi 5, han iniciado desde el proyecto hasta elaborar el artículo científico. En el caso vuestro, tienen que desarrollar esto y usualmente lo que se hace es colocar los meses y cada mes se divide en 4, que es más o menos las 4 semanas que tiene cada mes. De hecho, que para todo lo que significa el desarrollo de nuestra semestre será igual que esto, pero adicionalmente tendrán que agregar de repente por cada 6 meses hasta el desarrollo o la sustentación de la tesis que ustedes vayan a hacer. Entonces, por ejemplo, aprobación del tema, investigación, formulación del problema. Entonces también esto hay que un poco resumir, pero tampoco tan resumido, ¿no? Entonces tienen que haber plazos para cada cosa, a modo como se ha ido haciendo en el tiempo. Hay algunas actividades que simultáneamente se desarrollan, claro que sí. Y esto que está sombreado es el que en esa semana es que se hizo todas esas tareas a lo largo del tiempo. Entonces, ¿necesitamos tener un cronograma? Sí, para tener plazos fijos, para plantearnos metas, etcétera, ¿no? Porque la tesis es una cosa seria, ¿no? Es algo que va a marcar un hito, una historia en nuestra vida personal. Como dijimos, hay cosas que en nuestra vida diaria que marcan el hito de nosotros. Cuando nace un hijo, cuando nacimos, también en gran medida nuestros papás nos esperaron con muchas ansias, con muchas ganas, con mucho cariño, con mucho afecto. Es un momento vital e importante en la vida de las personas. Seguramente cuando tengan hijos, cuando empiezan a tener primer, segundo hijo, si es que consideran tenerlo, evidentemente, seguramente lo van a esperar con esas ansias con la cual vuestros padres los esperaron a ustedes. Entonces es un momento trascendental e importante, porque los niños y los hijos en gran medida significan pues trascender y permanecer en el mundo y en la vida. Otro momento importante es cuando formamos una familia. Igual, para formar la familia, lo pensamos bien, y si ya tomamos la decisión, hacemos todos los preparativos mejor posibles para que sea el mejor momento posible, porque es un momento de alegría,
de regocijo, porque vamos a formar una. El otro momento es cuando vamos a sustentar nuestra tesis, porque a partir de eso vamos a adquirir un título profesional que nos da las habilidades para ejercer una profesión, el cual la vamos a ejercer probablemente a lo largo de nuestra vida, y que se supone es una pasión que tenemos, y por eso escogimos esa profesión. Aunque, ¿no?, en el buen sentido de la palabra, cuando yo adquiero y tengo un título profesional me va a durar de por vida. Hoy los matrimonios no siempre duran, a pesar que tal vez nos preparamos más para un matrimonio que tal vez para hacer una tesis. No sé. Pero deseo si ustedes van a formar una familia, que realmente sea una familia duradera. Y finalmente, el último momento es el momento del fallecimiento. La sociedad, ¿no?, la comunidad y el medio nos van a pedir cuentas respecto a qué tanto hemos trascendido por nuestro paso por la vida. Bien, entonces se entenderá que la tesis es una cosa de enorme importancia y que nos va a acompañar de por vida. Por eso que es importante que en este cronograma esté claramente, porque debemos plantearnos metas claras y fijas. Y entiendo y confío y sé que ustedes también buscan eso para ustedes. Entonces, aquí las actividades y aquí el tiempo, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí para poder absolverla en la medida que corresponda? Entiendo que está bien. Lo que viene, a ver, está aquí, es el presupuesto. Ok, y aquí tenemos el presupuesto. Es igual elaborar una tabla donde haya actividades o acciones o costos. Tenemos el costo unitario, el número y el costo total. Y entonces tienen que presupuestar cuánto va a costar elaborar la tesis. Evidentemente, además de los gastos que van a hacer en fotocopia, en comprar papel bond, tal vez comprar tinta de máquina, fotocopias para las pruebas piloto, fotocopia para los instrumentos. No sé si van a utilizar CDs, tal vez cuando ustedes ya la vida esté un poco más normal, algún serigrafiado, folder de escritorio, movilidad, otros. También puede estar el contrato de un estadístico, si es que lo consideran necesario. Tal vez algún examen. En realidad nadie ha presentado, pero si alguien requiriese contar con dinero para comprar reactivos, para ciertas pruebas, todo eso debería estar aquí. Entonces, ahora, ¿eso qué incluye? Incluye que ustedes, como todos saben, una vez que ya sustentan la tesis, tienen que presentar, ¿no?, la tesis, ¿no?, empastada. Y entonces eso tiene un costo. Usualmente, no me acuerdo, creo que piden 3 o 4 tesis empastadas. Y cada una de esas tesis empastadas tiene un costo que hay que programarlas aquí. Y claro, aprovecho el momento. 2 cosas respecto a eso. Es deseable que puedan tener por lo menos, o hacer empastar por lo menos 6 u 8 por lo menos empastados,
3 o 4 que le dan a la universidad y alguno que se queda con ustedes, y tal vez uno darle, no sé, a alguien que conocen, a alguien que aprecian, si todavía está vivo el abuelito o la abuelita, entregarles a ellos el empastado de vuestro título, lo van a recibir con mucho cariño. Y a pesar de que pueda vivir en la misma casa, van a ver que lo van a tener en su cuarto y lo van a tener en un lugar muy, muy privilegiado. Entonces, dale la alegría también. Y todo eso se tiene que programar. Una de las cosas que sí les voy a sugerir que cuando hagan ya el informe final y hagan esto, en la parte de agradecimientos y todo eso, eviten dar agradecimientos, si es que están solteros, evidentemente, a la pareja actual. Lo pueden hacer, no estoy diciendo que sea, pero usualmente no siempre pasa el tiempo y no siempre están con esa persona. Y resulta que tal vez luego en el tiempo van a querer quemar la tesis. Pero mejor esos agradecimientos se hacen en gran medida a aquellos que son de la familia o que son amigos también, ¿no? O amigas, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Pero en realidad finalmente es una decisión, pero se los cuento a modo de anécdota porque ocurren cosas y cosas y uno se entera en el tiempo. Preguntas sobre presupuesto. Y tendrán que decir si el presupuesto es autofinanciado o el financiamiento es pues, porque la universidad también da financiamiento, ¿no? Cada cierto tiempo la universidad puede financiar los trabajos de investigación y el costo que significa, que puede llegar a 2,000 soles, 3,000, no sé cuánto, lo puede financiar la universidad también. Existen fondos concursables y lo puede financiar. Preguntas hasta aquí. No hay. Muy bien. La matriz de consistencia ya la conocemos, entonces ya tienen el formato, hay que completarla. Ahí sí hay un avance bastante importante, un buen número ya maneja la matriz, lo llena bien, tal vez hay que hacer algún ajuste por ahí, sobre todo para que toda la matriz esté pues en 1 o 2 hojas como máximo, ¿no? Entonces ahí ya es un manejo netamente del Word, ¿no? Tal vez es deseable para que no haya desconfiguraciones ni nada de eso, trabajarlo en Excel y luego pasarlo al Word, ¿no? Pero aún así la gran mayoría lo ha trabajado bien y no hay ningún problema. Lo mismo de las referencias bibliográficas, donde dimos a conocer incluso algunas cosas que pueden estar ocurriendo respecto a su enunciación. Y no se olviden que igual les alcanzamos desde el primer día de clases las normas de Vancouver y los ejemplos de cómo se hacen las citas correspondientes, ¿no? Los instrumentos de recolección de datos. Para el caso nuestro, ojo, tomen nota, apunten en su cuaderno, ¿no? En el instrumento de recolección de datos, nosotros, ¿qué vamos a colocar? Vamos a hacer un solo archivo donde esté en primer lugar el cuadernillo de validación, Un momentito, por favor.
Bien. Entonces, habíamos dicho que tomen nota para esta parte, porque en el cronograma es el cronograma de Gantt, el presupuesto es ese cuadrito. La matriz de consistencia tenemos un formato. Las referencias, ustedes saben cuáles son los criterios, y bajo esos criterios se califica. En el instrumento de recolección de datos, vamos a hacer un archivo donde, en primer lugar, esté el cuadernillo de evaluación. ¿Correcto? Esa es la primera parte, digamos. La segunda parte va a ser las hojas de validación, donde está el sello y la firma de los 3, 4 o 5 expertos que han validado vuestro instrumento de investigación. Y finalmente, la tercera parte corresponde a el proceso de validación propiamente dicho, o sea, donde ustedes aplican la fórmula y todo eso y terminan. Y asunto solucionado. De hecho, recordar que aquí en la validez y confiabilidad y de los instrumentos que deben explicar cuál ha sido el proceso de validación, y explicar significa que se han utilizado 5 especialistas, 4 especialistas de tales áreas, quienes han validado y han valorado el instrumento a través del método de la distancia del punto medio, bla, 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 bla. Y la confiabilidad del instrumento está dado a través de la aplicación del método de la distancia del punto medio, cuya puntuación alcanzó tal, lo cual indica que el instrumento tiene buena confiabilidad y puede utilizarse, ¿no? O sea, ya es la parte descriptiva. Entonces, en instrumentos no es que son 3 archivos, sino es uno solo, uno tras otro, en el orden que hemos mencionado. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Están por ahí? ¿Me escuchan? A ver, Doctor, no. disculpe, buenas noches. Y en la matriz de instrumentos va a haber, vamos a ahorita lo vamos a okay. mostrar. No, de lo que hemos hablado. Ahorita le vamos a mostrar la matriz de instrumentos. Ok, me están escuchando, ¿verdad? ¿Qué dice Paul Rodrigo? ¿Me escucha? ¿Me oye? Sí, doctor. Ah, ok. No, es que como no me preguntan, digo, pues, tal vez estoy hablando en vacío. Muy bien. El esquema pide una matriz de instrumentos. Y entonces, para nosotros, nuestra matriz de operacionalización de variables es completa. ¿Y qué nos dice la matriz de operacionalización de variables que manejamos? Nos dice cuáles son las variables, cuáles son los indicadores, y en todo caso se los voy a mostrar. Esta es nuestra matriz de operacionalización de variables, donde está la variable, el indicador, la escala de medición, el instrumento, la expresión final, el ítem y la definición. Y cuando corresponde le pueden aperturar una columna aquí, entre la variable y el indicador. ¿Correcto? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Alguna pregunta? Todos hemos manejado y manejamos esto. Muy bien, solamente para recordar este proceso de operacionalización. En realidad, técnicamente no requerimos esa matriz de instrumentos porque esta matriz nos dice desde la variable hasta nos dice cómo es que vamos a medir la variable. Solamente con fines de recordar por qué hemos llegado a esa matriz, les voy a poner un ejemplo diferente. Y el problema es el siguiente. ¿Cómo influye la salud mental en la calidad de sueño en tiempos del COVID-19 en estudiantes de enfermería de la Universidad Andina del Cusco 2021? Es el problema general. El problema específico.
cuál es la frecuencia y características de la calidad del sueño en tiempos del COVID en estudiantes de enfermería de la Universidad Andina del Cusco 2021. Y ojo, estamos cumpliendo todos los criterios técnicos necesarios para elaborar un problema. ¿Hablamos de qué? De la variable dependiente, calidad de sueño. Luego hablamos de la variable independiente. ¿Cuál es la frecuencia y características de la salud mental en tiempos del COVID? Pero la salud mental es un concepto muy amplio y solamente se va a investigar estrés, ansiedad y depresión. Y finalmente, el tercero es cuál es la relación entre la salud mental en términos de estrés, ansiedad y depresión con la calidad del sueño. Y aquí hay un error, que parece un horror. Es otro tipo de letra, ¿no? Entonces, es un duende, ¿no? Alguien dice, no, no es un duende, pero no está cambiando. Vamos a ver. A ver. Times New Roman. Muy bien. Basado en esto, si están bien redactados, lo que se hace es ¿qué cosa? ¿No? Bueno, ya se ha hecho la justificación, revisando bien cada cosa, como hemos dicho. Y aquí tenemos los objetivos, que es solamente copiar el problema general de los específicos, quitar los signos de interrogación y colocar el verbo. Y tenemos el objetivo general y los objetivos específicos que están hablando de lo mismo. Mire, como he copiado, incluso hasta el tipo de letra se ha copiado y que hay que corregir. Wow. Vamos a ver. No quiere. Ok. Wow. Aquí está. Guardar como. Mira, hasta el error que había del tipo de letra, como se ha hecho la copia correspondiente del problema, hasta ese error se ha copiado. Pero ahora lo estamos corrigiendo. Es para que vean cómo es que si uno sigue las pautas y los parámetros, están bien, ¿no? Igual aquí. Y vamos a ver eso también aquí. Ok. Muy bien. Y luego, a partir de esto, también se plantea la hipótesis. Y para que haya claridad en la hipótesis de investigación o hipótesis de trabajo, que es lo que el profesor ha sugerido. Muy bien. Muy bien. A ver dónde está la... A ver qué pasó. Más adelante está. Es el marco teórico. Ok. Aquí está la hipótesis. La hipótesis es una respuesta tentativa y por anticipado al problema planteado. En este caso, la hipótesis es: la salud mental influye en la calidad del sueño en tiempos del COVID-19 en estudiantes de enfermería de la Universidad Andina del Cusco. Muy bien.
Pero lo que contrastamos no es la hipótesis general, lo que contrastamos son las hipótesis específicas. Entonces, el problema general es cuál es la frecuencia y las características de la calidad del sueño en estudiantes. La hipótesis, miren, hasta aquí. La mala calidad del sueño se presenta en por lo menos el 60% en tiempos del COVID en estudiantes de enfermería de la Universidad Andina del Cusco. Supongamos que el estudio solamente fuese un estudio transversal descriptivo para analizar la calidad del sueño de los estudiantes de medicina, por decir. O sea, un transversal descriptivo. Quiero ver la frecuencia o prevalencia de la mala calidad del sueño. Entonces, como es un transversal descriptivo, la hipótesis sería esta. La mala calidad del sueño se presenta en por lo menos el 60% en los estudiantes de medicina de la Universidad Andina del Cusco. ¿Es un estudio descriptivo? Sí. ¿Tiene hipótesis? Sí. Pero no solo eso. En la pregunta decía cuál es la frecuencia y las características. Y esto solamente se refiere a la frecuencia. Y hemos dicho que las características en gran medida están asociadas a las variables intervinientes. Por lo tanto, complemento la hipótesis diciendo, y esta frecuencia es más en mujeres de ciclos intermedios de estudios, de procedencia fuera del Cusco y estado civil casado conviviente. Y esto solo es una hipótesis para el estudio descriptivo sobre calidad del sueño en estudiantes de enfermería, en estudiantes de medicina, donde solo voy a describir cómo es la calidad del sueño, buena o mala, cuál es la frecuencia y qué características tiene. ¿Tiene hipótesis? Tiene hipótesis. Y eso es lo que pedimos que se haga según corresponda. Pero este es un estudio transversal analítico, es decir, esta variable de calidad se relaciona con otras variables que es estrés, ansiedad y depresión. Y muy bien, entonces la otra hipótesis dice, el estrés, ansiedad y depresión, en realidad podría ser uno para estrés, otro para ansiedad y otro para depresión, pero los he juntado. El estrés, ansiedad presentan frecuencias de por lo menos 35, 40 y 30% respectivamente en estudiantes de enfermería, bla, bla, bla. O sea, estoy diciendo que la frecuencia de estrés que voy a encontrar es 35%, por lo menos, la ansiedad en un 40% por lo menos, y la depresión por lo menos en un 30%. ¿Por qué pongo esas cifras? Porque es lo que he visto en otros estudios, en estudios de realidades parecidas, y también de lo que estoy viendo en la realidad en la que vivo. Y me atrevo a decir que por lo menos será esa cifra. Muy bien. Por ejemplo, finalmente, aquí. Pero no solo digo eso, sino digo que el estrés, ansiedad y depresión, las características, es más en mujeres de ciclos intermedios de procedencia fuera del Cusco y el estado civil casado conviviente. Y finalmente digo que hay relación entre estrés, ansiedad y depresión. Hasta ahí estamos mostrando cómo desde el problema, objetivos, hipótesis, a modo de un repaso, y estamos demostrando fehacientemente cómo es que los estudios descriptivos pueden tener y deben tener hipótesis. ¿Correcto? Pero estas hipótesis están basadas en que yo conozco la realidad y conozco qué es lo que se ha encontrado en otros estudios en realidades muy parecidas a la mía. Y eso me permite hacer este abordaje. Muy bien. Pero para la operacionalización de las variables, tengo que identificar las variables. Entonces son estrés,
ansiedad, depresión. Variables independientes, variable dependiente, calidad del sueño, e intervinientes, edad, sexo, ciclo de estudios, lugar de procedencia, estado civil, ocupación, nivel socioeconómico. Entonces, ¿qué significa? Que cada una de estas variables por separado, yo tengo que decir cómo es que los voy a medir. Y esta va a ser a través de un instrumento y va a ser a través de una encuesta virtual. Vamos a utilizar el formato de Google Forms, ¿no? Google Docs, Google Forms, ¿no? Entonces, tengan presente este orden, lo vamos a tener ahí, y les voy a mostrar la hoja de operacionalización. Empezamos por las variables intervinientes, ¿correcto? Edad, sexo, ciclo de estudios, lugar de procedencia, estado civil. 1, 2, 3, 4, 5 y nivel socioeconómico, 6. En ese orden. En el orden que están aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ver, edad, sexo, ciclo, lugar de procedencia, estado civil, ocupación. Ah, creo que falta. Ahí vamos a ver. 3, 6, 7. Creo que está faltando uno. A ver, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, están los 7. ¿Ok? Y hemos dicho que eso va al final. ¿Con quiénes empezamos el cuadro? Con la variable dependiente, calidad del sueño. Luego las variables independientes, estrés, ansiedad y depresión. Y luego las variables intervinientes. Y hemos dicho que no es que yo me encuentro una encuesta o lo que sea, no. Se supone que la encuesta, el instrumento, está basado en los fines y objetivos que persigue mi investigación. Por lo tanto, a partir de la identificación de variables, es que debo plantear y elaborar mi instrumento. Y hemos dicho que empezamos con los datos o las variables intervinientes o confusoras a datos socioeconómicos. Pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4, 5, 6 y 7. Continúa con la pregunta 8, que es referido a la calidad del sueño, 9, estrés, 10, ansiedad, 11, depresión. O sea, este instrumento va a tener 11 preguntas. La pregunta 1, entonces pongo cuestionario tal. Pregunta 1, ¿cuántos años tiene usted? Pregunta 2, ¿a qué sexo pertenece usted? Pregunta 3, ¿en qué ciclo de estudios de enfermería se encuentra? Pregunta 4, ¿cuál es el nivel de procedencia? Entonces aquí es cuál es el lugar. Este es un trabajo que está en construcción, como ustedes verán, o sea, no está acabado. Pero ya, y esto todavía es tentativo, ¿no? Para el lugar de procedencia. Puede ser diferente, pero está en rojo. Está para pensarlo. El estado civil, los reconocidos, soltero, casado, conviviente, divorciado, viudo. Luego la ocupación. Y en la ocupación lo que nos interesa es si solo estudia, si estudia y tiene un trabajo permanente o estudia y tiene un trabajo eventual. Porque de hecho la ansiedad, depresión, estrés o esto podría variar y ser más en un grupo que además de estudiar, trabaja ya sea permanente o eventualmente. Y la condición socioeconómica está en función de la salida que tiene el test de Méndez-Grafar modificado, ¿no? O sea, falta llenar. Lo mismo, en calidad de sueño se va a aplicar el índice de calidad de sueño de Pittsburgh, que categoriza de mala calidad y buena calidad, y aquí falta colocar en la puntuación de cuántos a cuántos puntos se habla de mala calidad y de cuántos a cuántos puntos se habla de buena calidad. Igual el estrés tiene sus salidas a través de la escala de depresión, de ansiedad y estrés. Es una encuesta que tiene 21 preguntas,
7 son para evaluar depresión, 7 para ansiedad y 7 para estrés. Las preguntas 1 y 7 tienen que ver con estrés, la 8 a la 14 la ansiedad y la 15 a la 21 la depresión. Y ahí están sus categorías que falta completar. Y basado en eso, hemos colocado la definición operacional de la variable. Y miren, donde incluso a pesar puedo no saber, ya sé que voy a utilizar ese test, puedo ya definir operacionalmente la variable solamente para completar, ¿no? Y colorín colorado, esto ha terminado para esta explicación de la operación de las variables. Por eso es que el instrumento sale de aquí, del proceso de operacionalización. Para finalizar, porque hemos hecho esta explicación porque nos piden una matriz de instrumentos. Conceptualmente, una matriz de instrumentos es que demuestres de dónde salió tu encuesta, que exactamente es esto de aquí, donde estamos demostrando de dónde sale la encuesta. Entonces, en el afán de cumplir con lo que está dispuesto, porque es algo mandatorio, o sea, no puede decir, no, ya no pongo matriz de instrumentos porque eso ya está en mi cuadro de operación, no. Entonces me he permitido plantear una propuesta que me parece la más adecuada para la matriz de instrumentos. Se está observando, ¿verdad? Sí, doctor. Okay. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, en la práctica, la matriz de instrumentos, por la forma como me parece que se ha entendido, es como de dónde sale el instrumento, solamente demostrar eso. Entonces, de nuestra matriz de consistencia que vamos a elaborar, vamos a eliminar la columna de indicador, de escala de medición y de definición. Solamente nos vamos a quedar con variable. Los que tengan aquí dimensiones de la variable también se mantiene, pero nos quedamos con variable, con instrumento de procesamiento de datos, expresión final de la variable y el ítem. Entonces, esta matriz va a tener 1, 2, 3, 4 columnas. Y en los que han utilizado dimensiones de la variable o subvariables, tendrá una columna más. Y eso es lo que van a colocar en la matriz de instrumentos. Y asunto solucionado. Todo tiene solución en la vida. Como dice en la canción, menos la muerte. ¿Preguntas? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿No hay preguntas? ¿Todo está bien? ¿Todo va a estar bien? ¿No? Es otra característica también de nuestra asignatura, ¿no? Permanentemente en todas las clases. Preguntas, preguntas, preguntas. Y cada vez que ha habido preguntas que ha hecho el profesor, la ha absolvido de la manera más apropiada y más amplia posible, ¿no? Pero eso ya depende de ustedes, ¿no? Ahora, si no preguntan, supongo que ya conocen y entonces no necesitan preguntar, ¿no? Entonces también lo entenderé. Ok. Doctor, solo se va a presentar esta matriz de instrumento. Disculpa. Perdón. Disculpa. Perdón, disculpe. Doctor, No, sí. Dime. doctor, buenas noches. Sí, buenas noches. Dime. Disculpe, doctor. No, dime. El trabajo se va a presentar solo hasta matriz de instrumento. No. El trabajo va hasta instrumento de recolección de datos. Ah, ya, doctor. Todo, hasta la F. Ya, doctor. Exacto. Claro, porque es referencias. Por ejemplo, para mi gusto y muchos esquemas, usualmente, después del plan de análisis de datos, usualmente en la mayoría de los esquemas, viene el cronograma, el presupuesto, y luego vienen las referencias. ¿Sí? Pero aquí han optado porque haya matriz de consistencia y matriz de instrumentos. Usualmente eso va después de referencias. Pero, para que coloquen de ese modo, deben tener alguna motivación y alguna argumentación. Y debe haber algún tema de carácter técnico que ellos lo sustentan. Podemos estar de acuerdo o no,
pero hay que respetar el orden. Porque finalmente en los esquemas varían un poquito. Esto está un poco más adelante, el otro está más adelante atrás. O sea, pues nuevamente no es que no hay un esquema mejor o peor que el otro. Es el esquema que bajo una lógica la institución programa. Y si este es el esquema que la institución ya programa, solo nos queda cumplirlo, porque es lo que corresponde, ¿no? No hay de otro. ¿Alguna pregunta más? Muy bien. Jackie Kushani, Doctor, me estoy poniendo triste. doctor, Julio ¿se puede por favor, respecto o referente al tema, a la sección de técnicas e instrumentos de recolección de datos, doctor, estaba considerando en ahí poner dos fichas de recolección de datos, ¿no? O dividirlas, mis fichas en dos. En un grupo 1 para fichas de recolección de datos para casos y en un grupo 2 fichas de recolección para datos para controles. ¿Estaría bien, doctor, o tendría que modificar eso? Julio, muy buena pregunta. No necesitas. Utilizas la misma ficha tanto para casos como para controles. No necesitas tener fichas diferenciadas, porque al final, ya sean casos o controles, a ambos les vas a preguntar qué cosa. A ambos les vas a preguntar los factores de exposición o sobre las variables que vas a estudiar. ¿Sí? Entonces, Sí, como le decía, no cambié básicamente el contenido, ¿no? El contenido, las preguntas, ¿no? Lo que voy a complicar, sino solo cambié el título, ¿no? Solo lo puse fichas de recolección de datos para casos. Y bueno, solo cambié el código en el cual voy a etiquetar, ¿no? Para pasarlo a una base de datos. ¿Estaría bien esa parte, doctor, en tal caso? no es usual. Lo usual es que utilices el mismo, solo que cuando codifiques, pones, por ejemplo, A001 y son tus casos. Y para tus controles B001 y así en adelante. Donde hay que colocar el número de ficha, entonces ahí le pones A001, casos. B001, tu control. Entonces es la forma como tú ya identificas a través de la codificación. Ok, doctor, muchas gracias. ¿Más preguntas? Muy bien. Miren, yo les voy a invitar a que mañana y pasado hagamos un esfuerzo y avancemos lo más que podamos, el proyecto. De tal manera que el día lunes podamos revisar al azar 2 proyectos de ustedes para ver, de inicio a final, para ver qué cosas hay que ir mejorando. De hecho, que 1 hora no es suficiente para poder detectar todo, pero vamos seguramente a detectar lo más grueso, lo que ya sí o sí te necesita mejorar de manera importante. Y para eso significa que todos estamos en la clase y todos estamos atentos, escuchando las observaciones. Pero no solo eso, también a la vez estamos haciendo preguntas, ¿no? Puntuales respecto al tema que se está tratando, ¿no? No se olviden que además del lunes, jueves y viernes, vamos a aperturar espacios el sábado y domingo, ¿no? Para que podamos seguir revisando grupalmente los proyectos, que no va a estar restringido a los del grupo. Cualquier persona de otro grupo también puede entrar, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, el lunes hago una observación y alguno de ustedes sabe que esa observación también es válido para esa persona, entonces no espere que yo le revise, sino más bien ese mismo día toma nota y corrige o mejora o amplía en base a la observación que le hago al compañero que le estoy haciendo la revisión. De eso se trata esto. ¿Ya? ¿Más preguntas? Ya, doctor, está bien. Como en la canción de los Chapis, pocos minutos nos quedan ya. O sea, 1 minuto. Muy bien. Entonces, ¿alguna otra pregunta más?
No. Doctor, una preguntita. Entonces, si este fin de semana vamos a ir corrigiendo, ¿puedo crear un Evo Drive para que suban los chicos con ya sus terceras correcciones a medias? Y usted Pero eso podría sería revisar para eso. el día lunes ya. Exacto, para el Ahora, lunes. nuevamente, la condición es que avancen lo más que puedan. Mire, yo estoy haciendo este trabajo colaborativo, pero yo me he encargado de hacer el proyecto. De hecho, que es algo que quería hacer, ya tenía las referencias, había leído ya estudios previos, todo eso, y en 48 horas he hecho el proyecto ya un 60%, 70%. El día de mañana, en la noche o ahora en la noche, debo acabar el proyecto, ¿no? Y como ustedes verán, ese proyecto que lo estoy haciéndolo con todos los requisitos que les pido y exijo a ustedes. Exigencia, no es que sea del profesor, sino exigencia de carácter técnico, académico y metodológico, ¿no? Y lo que les he presentado es un proyecto que yo he elaborado estos 2 días anteriores y lo debo terminar entre hoy y mañana, ¿no? Pero como ustedes habrán visto, está bajo el esquema de la universidad y estoy aprovechando para que, como es algo que yo lo estoy haciendo, también me sirva como ejemplo, como ya les he hecho a ustedes, y que seguramente me va a servir de ejemplo para los siguientes semestres con los alumnos, pero ya algo que tenga más desarrollo porque yo mismo lo estoy haciendo, ¿no? Entonces, la idea es esa, o sea, demostrar con el ejemplo y hacer, o sea, no solo decir, miren, usted me va a hacer el problema así, el objetivo así, la hipótesis así, no, también yo lo hago. Entonces, y para hacer el marco teórico, igual, he buscado referencia primaria, secundaria, hasta encontrar, plantear, hacer la síntesis, el resumen, la cita, ya está todo. Entonces, claro, la diferencia es que tengo experiencia, ¿no? Es la única diferencia. Pero seguramente en el tiempo ustedes pueden tener igual o más experiencia, ¿no? De hecho, que tengo alumnos, pues, que trabajan en temas de investigación en centros de investigación científica a nivel mundial, ¿no? Entonces, de hecho, y me alegra por ello, y bueno, finalmente terminamos como amigos, ¿no? Muy bien, entonces, si no hay más, siendo las 21:02:36, damos por terminar hasta el lunes, y tienen la posibilidad de mandar a la delegada hasta las 5 de la tarde, cosa que hasta las 6 ya me lo envía a mí para poder hacer el sorteo correspondiente. Buen fin de semana, concéntrense y ánimo y aliento. Hasta el día lunes. Muchas gracias, doctor, y Okay. que tenga buen fin de semana. Ok, Buenas igualmente a noches. ustedes. Hasta Buenas luego. noches. Buenas noches a ustedes también. Gracias, doctor. A ustedes también. Gracias, doctor. Ya nos Hasta vemos. luego, doctor, Hasta cuídese. luego. Hasta luego.